Buenas tardes, bienvenidos a otra presentación de esta serie de microwebinars de herramientas de hacking. Hoy vamos a estar hablando de una herramienta que muy probablemente conozcan y muy probablemente la hayan utilizado en varias ocasiones. Es una herramienta que nos sirve para la fase de la primera fase, la fase de information gathering, en la fase en la que vamos a estar identificando la superficie de ataque, la que vamos a estar buscando diferentes vectores por los cuales vamos a poder intrusionar. Si bien The Harvester no nos va a mostrar servicios o vulnerabilidades específicos, nos va a servir o nos va a ayudar muchísimo para cuando la metodología del Penetration Test nos permita poder llevar a cabo ataques en los cuales podamos vincular a ciertas personas, ciertos recursos asociados a esa organización a través de la ingeniería social. Por ejemplo, dentro de un Red Team, dentro de un penetration test de tipo Red Team, vamos a poder enviar phishing a los empleados, y en el caso de que no contemos con la plantilla completa de los recursos de esa organización, podemos llevar a cabo algunas tareas de OSINT y algunas tareas de reconocimiento, como por ejemplo utilizando The Harvester, para poder identificar a las personas vinculadas a esa empresa y enviarles un correo con phishing o incluso hasta con algún tipo de código malicioso atacheado, algún tipo de código malicioso, ya sea, por ejemplo, en un Word con macros o en algún documento de ofimática con macros o incluso algún tipo de JavaScript adjunto. Que en líneas generales, cuando hay ausencia de capacitación en esta temática, en la temática principalmente de phishing, muy probablemente ese tipo de ataques terminen siendo exitosos. Pero antes de meternos en profundidad en lo que es The Harvester, quería robarles apenas unos minutitos para contarles un breve resumen, súper breve resumen, de lo que fue el CTF que tuvimos a lo largo del día jueves, viernes y sábado. Fueron 72 horas ininterrumpidas de competencia. Tuvimos 21 challenge, 21 desafíos de diferentes categorías que abarcaban desde web, forense, OSINT, Stego, diferentes desafíos con diferentes dificultades, algunos bastante simples, bastante amigables, incluso la primera vez que estabas realizando un CTF, y otros ya un poco más complejos, un poco más difíciles, que requerían un poquito más de camino andado. En total contamos con 100 equipos, un montón de equipos. 103 equipos tenían en su totalidad a 228 participantes. Estos 228 participantes estuvieron en su gran mayoría compitiendo los 3 días. Estuvimos viendo conexiones desde más de 2.500 direcciones IP, prácticamente las 24 horas. Estaba muy bueno cuando revisábamos los logs del servidor, y veíamos que había una actividad prácticamente constante. Estuvo muy bueno que no hubo un impasse, sino que fueron 72 horas a puro hacking. Eso estuvo genial. Y para cerrar esta breve descripción de lo que fue el CTF, felicitar a los primeros 3 equipos que estuvieron peleándola desde el comienzo. Hubieron algunos equipos más que terminaron con el mismo puntaje, pero por una cuestión de quién pone primero la flag, por cuestión de timestamp, termina posicionándose primero, ¿sí? El primero que llega a un puntaje, el segundo que llega a ese puntaje va a quedar segundo, ¿no? Pero acá tenemos un gráfico del top 10. Cyper estuvo ahí también con 750 puntos, Arbolito y Hackwin también con 750 puntos. Pasa que Flaggermeistein, S-Tesla y Memory Leak llegaron primeros a esa cantidad de puntos. Nada más que felicitarlos a absolutamente todos los que participaron, no solamente a las 3 primeras posiciones que además tienen premios, sino a
todos los equipos que participaron y a todas las personas que participaron del CTF y fueron parte del CTF, porque no solamente fue genial a nivel de desafíos, sino también fue genial la dinámica que se generó, digamos, puertas adentro del Proyecto Aurora, eh, creando los CTFs, creando las plataformas, diseñando las formas de comunicarlo, diseñando los diferentes challenges. Fue una experiencia muy, muy, muy linda y sacamos un montón de cosas, un montón de ítems como para mejorar. Y el año que viene el CTF. Uy, ya me estoy adelantando, ¿no? Ya estoy eh, spoileando que vamos a hacer un CTF 2021. Bueno, pero para que el 2021 tengamos un CTF mucho más largo en cuanto a challenge, posiblemente mucho más largo también en días y tal vez un poco más complejo. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a meternos en The Harvester. ¿Quién soy yo? Porque hace como 5 minutos que estoy hablando y dicen, ¿quién es este? Mi nombre es Eric Valderrama, hay un par de cositas. Ya me habrán escuchado en las webinars anteriores, así que no vamos a perder mucho tiempo en eso. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a The Harvester. ¿Para qué sirve The Harvester? Bien, ya lo veníamos comunicando, lo veníamos comentando al comienzo. Es una herramienta principalmente para la fase de Information Gathering o para la fase de OSINT, de Open Source Intelligence. Es una herramienta que está escrita en Python. Ahí está el link de GitHub. De todos modos, por ejemplo, en Kali Linux ya viene instalada, eh, sí, ya viene instalada. De todos modos, ahora vamos a ver algunas cositas de cómo se puede llegar a instalar o cómo la vamos a poder utilizar desde Kali, ¿sí? En el caso de que estemos, no sé, con un Docker de un Linux o estemos, no sé, con un WSL2 dentro de un Windows, con WSL2, Subsystem Linux. En Windows 10 tenemos esa posibilidad de invocar un subsistema operativo Linux. De esa manera nos queda un sistema polivalente, ¿sí? Vamos a poder utilizar, no sé, curl desde el WSL2 y desde Windows. Bueno, si queremos utilizar curl, podríamos llegar a hacer un alias del PowerShell invoke URL, creo que es de los invoke. Pero vamos a meternos en The Harvester. ¿Para qué nos funciona The Harvester? Principalmente para obtener correos electrónicos, ¿sí? Principalmente para obtener correos electrónicos. Y una de las cosas que tiene como ventaja de Harvester es que es una herramienta muy simple de customizar, muy simple de extender y muy simple de incluso concatenar con otras herramientas. Es decir, es una herramienta súper scripteable. Así que vamos a osintear, vamos a meternos un poquito en lo que es la herramienta. Denme un segundito que quiero cerrar esto. Cerrar. Ahí está. Bien. Un Kali, ¿sí? Nada más que un Kali. Una cosita que tiene el Kali nuevo, bueno, ya creo que las últimas dos versiones pasa lo mismo, que cuando llamamos a The Harvester con la H minúscula, nos va a decir que es una versión vieja y que lo tenemos que llamar con H mayúscula, ¿sí? El comando está deprecado y por favor utilicemos The Harvester con la H mayúscula. ¿Cómo podemos subsanar esto? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bien, nos podemos crear un alias, ¿sí? Simple, sencillo, rápido, crear un alias. Y si no, la otra es modificar una variable global. Pero vamos con The Harvester así directamente. The Harvester, como les comenté, está escrito en Python. Y esta herramienta que está desarrollada en Python fue codeada, fue escrita por Cristian Morterella de Edge Secure. Y dentro de las posibilidades que tenemos, vamos a utilizar, por ejemplo, un dominio, ¿sí? Con el parámetro "-d", vamos a definir un dominio. Con el parámetro "-g", vamos a poder definir si queremos utilizar algún tipo de dork específico de Google. Creo que habíamos hablado algo de los dorks de Google Dorks, que básicamente es
formas de poder decirle a Google que busque en cierta URL, es decir, en cierta página, o que busque cierto contenido específico, como por ejemplo Insight, nombre del sitio, file type, o sea, PDFs, y de esa manera podemos levantar los PDFs de ese sitio. Vamos a poder también identificar puertos. Si bien tiene esta funcionalidad, para mí, ¿no? Y esto es una opinión personal, el descubrimiento, el port scan, hay que hacerlo con Nmap. Sí, esa es mi visión. Si algunos están en desacuerdo, eh, estoy totalmente predispuesto a que lo charlemos juntos. Porque tal vez o me estoy perdiendo de algunas cosas o siempre se puede, siempre se aprende. Bien, vamos a poder conectarlo directamente con Shodan, ¿sí? Y vamos a también tener la posibilidad de exportar los resultados a un HTML, que ese HTML está muy, muy copado. El HTML, el reportecito de HTML que nos exporta está muy interesante. Está ideal como para copiarlo, cambiarle algunas cositas y adjuntarlo, por ejemplo, en un reporte. Las búsquedas, las fuentes que tiene de búsquedas son todas estas. Si le ponemos all, va a estar buscando en absolutamente todas estas. Tenemos la posibilidad de modificar esto para poder agregar fuentes de búsquedas adicionales. Y vamos a hacer una búsqueda simple, una búsqueda sencillita. Para eso vamos a llamar a TheHarvester. Vamos a pasarle un dominio con el parámetro "-d". ¿Sí? Le vamos a pasar el dominio. El dominio que le vamos a pasar, por ejemplo, es nmap.org. A ver si podemos tirar algo desde acá. En cuanto a source, en cuanto a fuente de búsqueda, vamos a ponerle "-b Google". ¿Sí? "-b" y Google lo tenemos acá. Podemos definir los límites, es decir, la cantidad de resultados de búsqueda, que por default es 500, ¿sí? Y podemos definir también, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, el tipo de salida, ¿sí? Con "-f". Así que vamos a definir un "-l", vamos a poner un límite, "-l10", ¿sí? Para que no tarde tantos años. Es decir, nos va a traer 10 resultados de búsqueda. Y "-f", vamos a ponerle nmap. ¿Faltó absolutamente nada? No, bien. No sé por qué eso no estaba cerrado. Bien. No encontró direcciones IPs, los resultados que nos arroja acá. El target fue Nmap. De acuerdo a las búsquedas de Google, no encontró IPs. Raro porque acá nos está mostrando las IPs. No encontró correos, ¿sí? Y encontró los siguientes hosts asociados a Nmap. ¿Sí? Nos identificó estos hosts dentro de Nmap. Tendría que tener el reporte acá. Ahí está. .html. Chmod más x nmap html. Y ahí les voy a mostrar brevemente el reportecito. Bien, este es el reporte que nos genera. Lo arma dentro de unas tablas que están bastante amigables y con unos gráficos también amigables. En el caso de que usemos Shodan, nos va a estar mostrando acá un gráfico de Shodan. Nos va a estar mostrando si nosotros vamos analizando en un periodo de tiempo o cada tanto, como para tener un historial de las cosas que están expuestas, nos lo va a ir mostrando en este gráfico, ¿sí? En el History Scanning. Y
Acá abajo nos va a mostrar esto muy amigable, la cantidad de dominios que le pasamos, los hosts que identificó, las direcciones IP, los virtual hosts y los correos. Bien, con Shodan, algo que me gusta mucho realizar con Shodan es concatenarlo en un script, ¿sí? Concatenarlo en un programa. Así como habíamos visto hace 2 semanas, creo, eh, con Sublister y con Subfinder, que lo que nos permitían hacer era buscar subdominios a partir de un dominio. Esta herramienta de Harvester nos va a permitir también enumerar muy por arriba algunos subdominios, pero vamos a poder concatenar, ¿sí? Ese output que nos puede llegar a generar, por ejemplo, Sublister o Subfinder, que nos pueden llegar a generar obteniendo direcciones IPs, la podemos concatenar con The Harvester para que hagamos un análisis en base a esos dominios, intentando identificar, por ejemplo, correos electrónicos, ¿sí? Voy a hacer una breve muestra más. Voy a utilizar otro dominio. Eh, Vamos a usar un ejemplo de all, menos b all, a ver si trae algún tipo de información adicional. Cuando le decimos que utilice todos los motores de búsqueda, obviamente va a tardar un ratito más, pero fíjense que acá nos trae algo más de data, ¿sí? Incluso está fijándose en virus total. Ok. Esto que tira abajo, que no encontró el file o directorio de las API keys. Esto, las API keys, nos va a servir para poder concatenarlo, perdón, para poder autenticarlo en ciertos buscadores, como por ejemplo Netcraft o por ejemplo Virus Total o incluso Shodan, ¿sí? Le vamos a tener que pasar las API keys para que pueda utilizar los servicios de búsqueda. Bien, el resultado que vemos acá, tenemos algunos users, ¿sí? User found, dentro de Twitter, es decir, que en Twitter se vieron estos usuarios asociados a el dominio nmap.org. Por ejemplo, la Ecoparty, ¿sí? Por ejemplo, FDK, FDK. Bien, después el resto de los resultados no arrojó nada adicional. Y fíjense que en el momento de utilizar el buscador all, la parte de correos electrónicos puede no llegar a arrojar resultados, ¿sí? Esto significa lo siguiente, que utilicemos un motor de búsqueda o todos los motores de búsqueda, no significa que si usamos uno solo vamos a tener menos resultados o si usamos uno solo, por ejemplo, no vamos a encontrar correos electrónicos. Esto lo que hace es, digamos, crawlea lo que está y en base a eso intenta machear con la info que coincide con nuestros criterios de búsqueda, ¿sí? Los invito a que agarren de Harvester dentro de su Kali, pueden dockerizarse, eh, o incluso hay otras herramientas como Blackbox, como Parrot o por ejemplo Backbox, que traen de Harvester también. Los invito a que jueguen, los invito a que prueben con diferentes dominios, por una cuestión de no exponer cosas. No podemos pegarle a muchos dominios porque estoy seguro que si utilizamos algún otro tipo de dominio podemos llegar a estar mostrando correos electrónicos y esas cosas que no está bueno como para hacerlo dentro de un webinar, ¿sí? A menos que contemos con la autorización expresa, pero
pueden jugar porque esta parte es parte de Information Gathering, es un Information Gathering pasivo, es identificar la información que está expuesta en Internet. Con lo cual no estamos incurriendo en ningún tipo de delito, sino que estamos mirando lo que está publicado en Internet. Que en muchas ocasiones, muchas ocasiones, eh, a las organizaciones se les escapa qué es lo que está expuesto. Me gustaría saber si quedó alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, alguna consulta adicional. Bien, algo que me estaba olvidando, y acá Mariela me hizo acordar, los write-ups, las soluciones de los challenges que estuvieron propuestos dentro del CTF, están cargados dentro de la página del Proyecto Aurora en la parte de eventos. Ahí se despliega un sub-ítem donde están los write-ups. Hay un breve formulario para conocer, tener un pulso, un sondeo de cómo funciona el CTF, y al costadito están los write-up de cada uno de los challenges. En los write-up es el paso a paso de cómo funcionarlo. Todavía cargar 4 o 5. Pasa que el que hizo esos challenges, esos desafíos, está con un inconveniente bastante grande. Entonces, no los cargamos, pero a lo largo del transcurso de esta semana los vamos a estar terminando de publicar absolutamente todos. Bien, si no hay más dudas, si no hay más cosas, terminamos el micro webinar por hoy. Jueguen con The Harvester, intenten concatenarlo con diferentes soluciones para agarrar un scriptcito, después pasarlo en dominio, pasarlo en nombre de dominio, y en base a ese nombre de dominio poder ejecutar diferentes herramientas que nos extraigan diferente info y que ya no las dejen armadita. Posiblemente para la semana que viene, que sería creo que anteúltima del año, el último webinar del año, posiblemente, que voy a contar con un poco más de tiempo, a ver, sí, 22, y el otro es 29. Bueno, entonces 2029 voy a estar armando un programita, un script simple, sencillo, que esté llamando a diferentes herramientas que fuimos viendo a lo largo de esta serie de microwebinars, como para nosotros pasarle un dominio y que ese scriptcito llame a diferentes herramientas, nos parsee los resultados y nos los muestre de una manera medianamente amigable. ¿Sí? Ese va a ser nuestro regalo de Papá Noel, nuestro aporte desde Proyecto Aurora, una herramientita libre como para que jueguen, para que incluso si quieren tomarla y desarrollar sobre esa herramienta, va a estar totalmente libre y disponible. Así que sin más que decir, muchas gracias por haber escuchado este